Ok, y tal como lo anunciábamos al comienzo del programa, estamos con la directora de género de la Universidad Católica de Temuco, Cecilia Fernández, de esta dirección de género que se ha creado no tan recientemente, pero que hoy día enfrenta nuevos desafíos ante esta lógica de retorno de las universidades a la presencialidad. Está por ahí Cecilia, a ver si la tenemos en el otro estudio. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación, un gusto. Oye, un gusto para mí también, para nosotros como equipo, el que hayas tenido el tiempo de venir a conversar con nosotros. Hemos estado conversando en otras ocasiones, en otros programas, así que siempre agradecidos por tu conversación grata, ilustrativa también, siempre con estos temas que son tan importantes, tan contingentes. Y bueno, entrando en materia, una dirección relativamente nueva, ¿no, Cecilia? Que lleva un par de años de funcionamiento, pero en un escenario muy especial, porque ustedes comienzan en enero del año 2020 y al par de meses nos vamos en una cuarentena que nadie esperaba iba a ser tan larga. Efectivamente, nosotros formalmente como Dirección de Género nos creamos a comienzos de enero del año 2020, alcanzamos a iniciar un proceso de instalación que de alguna manera quedó un poquito suspendido porque vino esta pandemia que no se sabía en comienzo cuánto iba a durar, digamos, eso retrasó algunos procesos de tipo administrativo, de instalación, de espacio físico, etc. Y luego finalmente, al igual que todas las personas y que todo el resto de la universidad, que todas las unidades, iniciamos este trabajo a distancia, trabajo remoto de emergencia, y nos instalamos, digamos, de esa manera, tratando de llegar a la comunidad universitaria, tratando de informar qué significaba la dirección de género, qué era lo que hacíamos, cuál era nuestra razón de ser, etc. Y ahora viene este retorno a la presencialidad que desde luego que nos aporta nuevos desafíos porque han aparecido nuevas situaciones que probablemente no son tan nuevas, pero que en la vuelta a la interacción han ido surgiendo otras demandas. Hay un escenario que se vivió durante estos últimos 2 años, Cecilia, que fue muy distinto a lo que se está viviendo ahora, y me imagino que con situaciones también bien particulares, entendiendo que vivimos una pandemia para la que nadie estaba preparado, y ustedes como dirección recientemente creada también se enfrentaban a este nuevo desafío de la virtualidad, pero también con problemas reales desde la casa, ¿no? Efectivamente, y en realidad tuvimos que hacer muchas cosas que tenían que ver con la instalación de la dirección, conformar el equipo, por ejemplo, en pandemia, pero también ir avanzando en las exigencias que teníamos como dirección de género, que era implementar la política de género en un contexto de pandemia. Generamos un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género durante el proceso de pandemia, desarrollando un trabajo muy coordinado con la Secretaría General y con otras instancias de la universidad, y desde luego que tuvimos que hacer también atenciones de algunos casos, de situaciones tanto de estudiantes como de funcionarios que estaban enfrentando situaciones de violencia. Por otra parte, nos tocó también abordar lo que representaba el confinamiento para los funcionarios y para las funcionarias, en términos de, particularmente para las funcionarias, en términos de sobrecarga, de funciones, de sobrecarga de tareas de cuidado, producto de que los colegios, los jardines infantiles estaban cerrados, no había redes de apoyo, etc. Entonces generamos una encuesta que nos permitió también conocer cuál era la situación que afectaba a nuestros funcionarios y funcionarias en el contexto de la pandemia, y eso nos permitió también ir haciendo algunos diálogos con la Dirección de Desarrollo de Personas, con la Prorrectoría, de tal manera de ir flexibilizando algunos criterios, tomando algunas medidas que permitieran hacer, digamos, un poco más llevadera la pandemia y conciliar eso, digamos, conciliar el confinamiento, los cuidados, las tareas domésticas con lo que significaba o lo que significa, digamos, el trabajo en nuestra institución. Hay efectos de la pandemia que algunos expertos han llamado la pandemia silenciosa, que tiene que ver con el impacto psicológico que esta ha tenido y sigue teniendo,
con las personas con todo el mundo, digamos, o con mucha gente que ha enfrentado esto, y sobre todo en la lógica que tú mencionabas antes. Las mujeres han tenido un rol clave y muy exigente, muy exigido también respecto a lo que ha significado esta pandemia con niños en clases virtuales, con sus trabajos online, además con muchas veces teniendo que mantener la casa a flote. Ha sido una sobrecarga muy importante, y creo que lo habíamos conversado en otra ocasión también, y eso ha tenido un impacto en el que ustedes también han estado colaborando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la pandemia, como tú dices, afectó de distintas maneras a muchas personas, a todas las personas en alguna medida, digamos. Pero hay efectos que está demostrado, digamos, que resintieron principalmente las mujeres y que tienen que ver precisamente con la sobrecarga, con lo que ello representa para la salud mental de las personas, cómo aumentan las consultas psicológicas, la necesidad de apoyo, producto de situaciones asociadas a ansiedad, crisis de pánico, etc. Porque si bien históricamente las mujeres somos quienes prioritariamente desarrollamos las tareas de cuidado, eso está en nuestra encuesta, pero está en todos los estudios que uno pueda leer sobre el tema, la pandemia y el confinamiento agudizó las exigencias, ¿no? Incrementó el nivel de exigencia, sobre todo por esta sensación de que una se queda sin redes, ¿no? Que no tienes personas que puedan ingresar a tu casa, porque recordemos que en el primer año de pandemia era aislamiento prácticamente total. Entonces, no solamente no estaban los colegios, las salas cunas, sino que tampoco estaban estas otras redes informales a las que una suele acudir, de abuelos, tías, tíos y otras personas que suelen colaborar en el cuidado y que son muy necesarias, y no solamente por una cuestión funcional, instrumental del cuidado, sino que también de los afectos, de las relaciones humanas. Entonces, desde luego que sí, tuvo muchas implicancias en la vida de muchas mujeres en el mundo por este punto, pero también se incrementaron las denuncias producto de situaciones de violencia intrafamiliar, porque el confinamiento con el agresor, desde luego que genera una situación distinta a lo que puede ocurrir en un contexto, entre comillas, de normalidad. Y bueno, tuvo otras situaciones complejas también, como por ejemplo el tema del desempleo, que sabemos que a nivel del mercado laboral la pandemia también hizo retroceder la situación laboral de las mujeres en cerca de 10 años. Entonces, revertir esa situación nos imaginamos que va a costar mucho tiempo a través de políticas o de medidas que puedan contribuir a revertir ese fenómeno. Hoy en día ustedes están en un proceso que tú mencionabas antes de que comenzáramos en cámara, que es una reinstalación, ¿no?, de esta dirección de género tan importante hoy en día también. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes visualizan, tal vez en el corto plazo, en esta lógica de volver a esta pseudonormalidad hoy día? Bueno, nosotros hoy día estamos enfrentando varios desafíos, porque pareciera ser que la vuelta a la presencialidad hizo reflotar o reemerger varias situaciones que durante la pandemia no es que no existieran, pero que pareciera ser que por la virtualidad estuvieron relativamente contenidas. Y hoy día, por ejemplo, con la vuelta a la presencialidad, a nosotros nos han llegado muchísimas denuncias por situaciones de violencia, situaciones de acoso que eran previas, que eran situaciones que vienen desde antes de la pandemia, en el contexto previo, pero que sin embargo por las clases virtuales o por el trabajo a distancia se habían mantenido, como te digo, contenidas. Sin embargo, la vuelta a la presencialidad ha generado un nivel un poco mayor, digamos, o bastante mayor de interacción, de interrelación entre las personas, ha hecho reaparecer ciertas situaciones de acoso y ha incrementado también los temores, los miedos y la inseguridad en las personas que se ven afectadas por situaciones de violencia de género. Y ese es un fenómeno que estamos observando cotidianamente en la dirección de género, ¿no? La estudiante que llega a nuestra dirección señalándonos que tuvo una situación con un estudiante previo a la pandemia,
que luego, bueno, se evitó con las clases virtuales, pero que hoy día verlo en los pasillos, encontrárselo en la sala de clases, genera una situación de inestabilidad, de inseguridad, y eso obviamente nos ha llevado a generar y activar todos los protocolos para proteger a esa persona y para tratar de evitar que la situación llegue a mayores. Hay una ley que se promulgó hace muy poquito tiempo, ¿no? En septiembre del año 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la ley 21.369, y que es un tema que ustedes están trabajando firmemente también, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los grandes desafíos que las universidades chilenas tenemos hoy día. Como tú dices, esa ley se promulgó en septiembre del año pasado. Viene a llenar un vacío importante que tiene que ver con regular todas estas situaciones que tú señalas, que son el acoso, la violencia de género y la discriminación por razones de género, en un espacio donde en realidad no estaba completamente regulado. Y nos exige a las universidades a tomar medidas, a generar políticas integrales de protección con el objeto de poder generar ambientes libres de violencia, ¿no? Donde las personas, estudiantes, funcionarios, funcionarias, podamos transitar libremente por el campus, podamos vivir tranquilamente la vida universitaria, la actividad académica, sin que haya situaciones de violencia, de acoso o de discriminación. Entonces, las universidades tenemos el plazo de un año, es decir, hasta septiembre de este año, para disponer de estas políticas integrales, que nosotros política integral tenemos. Tenemos que generar dos modelos que son los que la ley nos pide y que uno es un modelo de prevención de la violencia, del acoso y la discriminación, y otro es un modelo de investigación y sanción de las conductas de violencia y de acoso. Y nosotros estamos en este minuto trabajando en esos modelos. Tenemos hartos avances a propósito del tiempo que llevamos funcionando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo de actuación, tenemos un protocolo de identidad de género y nombre social, hay un procedimiento en la Secretaría General, pero estos años de experiencia nos han ido mostrando también que tenemos que hacer algunas modificaciones, algunos ajustes a esos instrumentos. Entonces, hoy día estamos trabajando en dos líneas. Una línea es en coordinación con la Secretaría General, porque estamos trabajando con ellos están liderando en realidad el modelo de investigación y sanción, y nosotros en la Dirección de Género estamos liderando el modelo de prevención de la violencia, que es un modelo amplio, que no solamente incluye las situaciones de denuncia por violencia o por acoso, sino que también incluye cuestiones asociadas, por ejemplo, al modelo educativo, a erradicar el sexismo dentro de la educación, del currículum. Incluye cuestiones asociadas a la investigación, por ejemplo, porque tiene que ver con erradicar la discriminación. Y eso significa abordar los 7 ejes de nuestra política de género, y de esa manera entonces estamos abordando la generación de los modelos. Nosotros hoy día estamos trabajando en unas propuestas de modelos que luego los vamos a someter a un proceso de consideración, de socialización, con distintas instancias dentro de la universidad, de tal manera de poder alimentar el modelo y finalmente comenzar su implementación en septiembre de este año. Un gran desafío sin duda, Cecilia, que vemos está muy bien encaminado y que tienen aún un largo camino por recorrer. Les deseamos mucho éxito y por supuesto siempre las puertas abiertas para seguir conversando de pronto del modelo, de los resultados y de todos los avances que ustedes quieran compartir, no solamente con la comunidad de la Universidad Católica de Temuco, sino con la comunidad de Temuco, de la región de la Araucanía también. Muchísimas gracias, estamos muy disponibles de poder seguir conversando con ustedes, porque en realidad necesitamos que nuestra comunidad universitaria principalmente esté muy informada y al día de lo que está pasando con la implementación de esta ley. Agradecemos entonces a Cecilia Fernández, asistente social, magíster en desarrollo local y regional, doctora en ciencias humanas, quien ha desarrollado una importante carrera a lo largo de su trayectoria académica y profesional, hoy día como directora en la Dirección de Género de la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti, un gusto.